Buenas tardes, hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian Group. Prysmian Group ya conocéis, es el fabricante líder mundial en cables de energía y de comunicaciones. Prysmian Group es tanto Prysmian como General Cable como Draca. Esas son las tres marcas principales englobadas en el grupo. Y bueno, vamos a hacer un webinar en el que voy a intentar explicar los pasos necesarios para calcular los cables propios de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Decíos que el vídeo de este webinar se colgará para los usuarios del Prysmian Club, así como también se les hará llegar la presentación tal cual la vais a ver. Al final tendremos una posibilidad de intercambiar opiniones y bueno, pues intentaré estar a la altura para responder las consultas que podáis tener. Bueno, empezamos. Bueno, pensemos en un sistema de autoconsumo fotovoltaico más tipo doméstico, ¿no? Un sistema para 5 kilovatios nominales, ¿no? En este caso vamos a elegir dos strings de 8 paneles cada uno, ¿no? Aquí podemos ver un poco el esquema. En el lado de corriente continua utilizaríamos el cable Prisum, que es cable especial fotovoltaico, luego entraremos en sus detalles, ¿no? Es un cable, pues eso, para el lado de corriente continua, que está diseñado para soportar las condiciones propias de sistemas fotovoltaicos, las condiciones de la intemperie, que son típicamente, pues como sabéis, temperaturas elevadas, también frío, es decir, realmente eso no es fácil pensar que cualquier cable puede soportar la vida útil de 25 o 30 años de un sistema fotovoltaico, ¿verdad? Y luego en el lado de corriente alterna, pues utilizaríamos el cable tipo AFUMES Class 1000 voltios. No obstante, luego lo vamos a ver, pero aquí tenéis un poco el esquema general, donde después del cuadro general de mando y protección, pues tendríamos la posibilidad tanto de verter en red como de ir hacia los receptores de esta vivienda en este caso, ¿no? O esta oficina. Bien. Detalles del panel, datos que nos van a ser necesarios para hacer los cálculos, la potencia nominal de salida, 320 vatios en este caso, tensión en el punto de máxima potencia, 37,0 voltios, intensidad en el punto de máxima potencia, 8,64 amperios, la intensidad de cortocircuito en las condiciones STC, 9,18 amperios y la longitud de las líneas de cada string. Aquí un pequeño detalle inicial y propio de este tipo de cálculos, ¿no? Y es que esa longitud debe ser la longitud del cable hasta el módulo más alejado del inversor, ¿vale? Vamos a calcular, sabéis que este dato es importante para la caída de tensión y debemos calcular, teniendo en cuenta eso, que la caída de tensión no supere los valores máximos que nos fija la normativa, ¿no? Y para eso deberemos considerar la longitud más larga. Sabéis que siempre habrá un cable que esté más cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que el negativo, o sea, tenemos que el conductor negro es más corto que el positivo, ¿no? Que el conductor rojo. Pues en este caso, evidentemente, la longitud que tenemos que introducir para calcular la caída de tensión será la del conductor rojo. Bueno, seguimos. Otra cosa, bueno, como decimos, esta es la agrupación de dos strings de 8 paneles. Potencia, pues tenemos que son 2 por 8 por 320, 5.120 vatios. Siempre se pone algo más, incluso bueno, se suele recomendar incluso entre un 10 y un 20%, es decir, aquí estaríamos bastante ajustados. La intensidad de cada string para el cálculo es la de cortocircuito. Sí es importante que sea esta porque así cuando calculemos el cable vamos a tenerlo calculado para el caso del cortocircuito y para el caso de la intensidad máxima admisible. En este caso es posible, puesto que la intensidad de cortocircuito es ligeramente superior a la intensidad del punto de máxima potencia, que sería la nominal, ¿vale? Y la tensión de cada string, pues 8 veces 37, 37 recordemos que es la tensión del punto de máxima potencia, son 296 voltios. Ya tenemos los datos de base para los cálculos. Sí, importante la colocación de los paneles, y es que lo más apropiado sería colocarlos así. Ya sé que el esquema lo he puesto así, ¿vale? Quizá por ser más claro a la hora de distribuir los cables y, bueno, de poner flechitas y esto, pero lo propio sería agruparlos así. Yo creo que esto ya lo conocéis. Se trata de minimizar lo máximo posible los bucles que se puedan producir, ¿no? Aquí tenemos un bucle muy pequeño. Sabemos que si cae un rayo, no deja de ser una espira que cuanto más grande la hagamos, mayor será la tensión inducida y mayor peligro correrá la instalación. Por lo tanto, esto sería lo apropiado. Igualmente, tener un string por un lado y otro por otro. No descolocar mucho los paneles, porque sí que es verdad que de esta forma
siempre podemos tener las sombras más proporcionadas en todo lo que es el stream, ¿no? Y entonces, pues, todo poder generar a la vez en cada uno de los streams, ¿no? Entonces, es mejor en lo que se pueda guardar simetrías de este tipo. Ya sé que no siempre es posible. Bien. Bueno, explicamos el cable fotovoltaico, el nuevo Prisum. Bueno, aquí tenemos su genérico, es H1Z2Z2-K. Como veis, tiene clase de reacción al fuego, según el reglamento de productos de construcción. E sub CA. Bien, lo importante ahora es decir que parece que ya se va convergiendo a un estándar europeo que sería el de diseño según la norma EN 50618. Este cable está diseñado según esa norma. Esta norma es la que está referenciada en la norma de referencia de instalaciones fotovoltaicas que no sean solo para vertido en red, que es la UNE HD 60364-7-712. Ahí fija el cable según la EN 50618. Esta norma, que diréis, ¿es de obligado cumplimiento? Bueno, es la que viene citada en la guía BT de la ITC 40, ¿vale? La tenéis citada allí como la norma de referencia para realizar las instalaciones fotovoltaicas, insisto, las que no sean solo para vertido en red, ¿vale? No solo para vertido en red, esta tiene vertido en red y consumo propio, pues estaría incluida ahí. Ya digo, todas las que no sean solo para vertido en red. Como podéis ver, igualmente, en nuestro caso tiene el extra añadido de que también está diseñado según el estándar internacional IEC 62930. Insisto que hasta no hace mucho existían diversidad de cables fotovoltaicos, hoy parece que se va convirtiendo a este cable, que como digo está citada en la norma de referencia para la ejecución de las instalaciones fotovoltaicas. Es un cable que, por supuesto, supera ensayos mecánicos, eléctricos, químicos y de fuego, que tiene doble aislamiento, que como sabéis esto igualmente lo dice tanto el código técnico de la edificación como el pliego de condiciones técnicas del IDAE. Cosa importante, este cable es de doble aislamiento y tiene el conductor de cobre estañado para evitar corrosiones, es decir, realmente lo que buscamos es un cable que sea robusto para las condiciones de una instalación fotovoltaica. Bien. Bueno, vamos con los sistemas de instalación. En el tramo exterior ponemos cables en canal protector aislante, ¿vale? ¿Se puede hacer de otra manera? Se puede, pero no olvidemos que el reglamento en la ITC 30.2 asimila las intemperies a locales mojados y dice que las canalizaciones deben ser estancas. Por lo tanto, lo adecuado es poner una canal protectora aislante y se da por entendido que toda la canalización, el conjunto del sistema de conducción de cables, que sería la canal protectora aislante más el cable, le dan esa estanqueidad a la canalización. ¿Vale? Bien. Y en el tramo interior, cable bajo tubo grapado a la pared. Vamos a poner esta circunstancia. Podrían ser distintos los sistemas de instalación, pero bueno, hemos elegido estos, ¿no? Y como veis, estos sistemas vienen referenciados en ambos casos al sistema B1, el sistema simplificado B1, para obtener en la tabla de intensidades admisibles las intensidades que puede soportar el cable. Las tablas, como veis, o sea, estos sistemas de instalación, como sabéis, están extraídos de la norma UNE HD 60364-5-52, que es la que nos dará las intensidades admisibles para los cables en edificios, para las instalaciones en edificios, como sabéis. Es la norma de referencia en el reglamento electrotécnico para baja tensión. Como sabéis, ahí pone 20460, UNE 2460523, pero en 2014 fue anulada y sustituida por esta otra norma. Bien, bueno, coeficientes de corrección, porque claro, la norma UNE HD 60364-5-523 nos va a dar las intensidades admisibles en condiciones estándar, que en una instalación al aire son en 40 grados a la sombra. Pero nosotros tenemos una instalación a la intemperie a la que le está irradiando el sol directamente, con lo cual aplicamos un coeficiente no superior a 0,9, como nos dice la UNE 20435, que es una norma que es verdad que está anulada, pero es la que nos referencia algún valor para la acción solar. ¿Vale? Entonces es 0,9. En Francia, que sepáis, pues lo que se aplica es 0,85, ¿no? Como referencia de país vecino, ¿no? Bien. Y por tener una temperatura, a la intemperie, estamos en una instalación fotovoltaica, vamos a suponer que no son los 40 grados de estándar en España, sino 50 grados porque estamos en una instalación solar fotovoltaica. Y en este caso, por utilizar cable termoestable, el Prisum es cable termoestable porque soporta 90 grados en régimen permanente. La lista de los cables termoplásticos y termoestables la tenéis en el catálogo Prysmian para baja tensión en la página 50. ¿Vale? El catálogo, pues como sabéis, lo podéis obtener desde el Prysmian Club. Bien,
Como es cable termoestable y pasamos de 40 grados, como veis, a 40 grados tenemos el coeficiente de corrección 1, porque es para lo que están calculadas las intensidades en las tablas, nos desviamos a 50 grados y por lo tanto tenemos que aplicar otro coeficiente 0,9. En el tramo exterior tenemos dos circuitos que están agrupados en una canal protectora aislante, es decir, están agrupados en el interior de una envolvente y por lo tanto el coeficiente de corrección que aplicaría sería este, 0,80 por agrupamiento, porque son dos circuitos. Bien. Bueno, y por instalación generadora fotovoltaica 1,4, según la IEC 62548. Aquí puede haber mucho que hablar, porque alguien dirá, bueno, pero es que la ITC BT40 dice 1,25. Bueno, quien quiera aplicar 1,25 que lo aplique, pero es un valor, la ITC BT40, recordemos, reglamento del año 2002, esa ITC está elaborada por fabricantes de grupos electrógenos en general, que era lo que había entonces, no tan particular para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y se aplicó ese 1,25. La UNHD 6364-7-712, norma de referencia para las instalaciones fotovoltaicas en España, nos dice que el coeficiente no debe ser inferior a 1,25, es decir, que 1,25 podría valer. Pero, según el World Radiation Reference Center, se entiende que la energía media total del Sol en todas las longitudes de onda por unidad de superficie y unidad de tiempo es una irradiación, supone una irradiación de 1.367 vatios por metro cuadrado, lo cual pasamos de los 1.000 vatios por metro cuadrado de condiciones STC a estas otras condiciones que tienen en cuenta la radiación solar extraterrestre. Sé que puede sonar rimbombante, pero así es. Y esto nos hace redondearlo de 1,367 a 1,4. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos aplican 1,25 por 1,25, que es 1,56, es decir, todavía están por encima, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tomar este valor 1,4, no porque mayore las intensidades admisibles, luego vamos a ver que dominará la caída de tensión, eso no hay problema, sino porque entendemos que es lo racional. Bien, entonces, si queremos saber con qué intensidad tenemos que ir a la tabla, 9,18, que recordemos era la intensidad de cortocircuito en condiciones STC del panel, ¿vale? Multiplicado por 1,4, ¿vale? Que es este coeficiente que hemos dicho del World Radiation Reference Center, y dividido por todos los coeficientes de corrección, que esto nos hará mayorar la intensidad lo suficiente como para ir a la tabla y obtener, la intensidad admisible, ¿vale? Esto es lo que tenemos para el tramo exterior, 19,83. Como las líneas pasan al tramo interior, tenemos que calcular las intensidades en el tramo interior y el caso más desfavorable será el que domine para la sección por intensidad admisible. Calculamos para el tramo interior, interiormente tenemos agrupamiento de dos circuitos bajo tubo, igualmente hay que aplicar 0,80 en este caso, aunque sean bajo tubo y no en una misma envolvente, el coeficiente de corrección es el mismo, pero ya no tenemos la instalación sometida al sol ni a esos teóricos 50 grados de intemperie, ¿no? Que se puede aplicar 50 grados, porque dice, bueno, está intemperie, pero esta zona que está cercana le da mucho el sol, pues también se puede hacer. Bueno, eso ya lo que considere el diseñador. Nosotros, ejemplificando, hemos puesto así, y en cualquier caso, pues aquí nos va a dar un valor inferior al anterior. Recordemos antes 19,83, ahora nos da 16,07. Por lo tanto, vamos a la tabla de intensidades admisibles con el valor más alto de intensidad, entramos por B1, que es el que corresponde a los sistemas de instalación elegidos tanto para interior como para exterior. Nos vamos hasta XLPE2, 2 porque estamos en continua, son dos conductores cargados, y XLPE porque se trata de cable termoestable, como hemos dicho, ¿vale? Entonces nos vamos hasta XLPE2, cable de 90 grados, bajamos por esta columna, el primer valor que nos supera son 19,83, bueno, esto nos dejaría el cable un poco ahorcado, nos vamos a 2,5 milímetros mínimo. 2,5 milímetros de sección, que realmente deberemos siempre pensar en 4 o 6, os lo digo, sobre todo por la facilidad de conectorización. La conectorización de los paneles normalmente está hecha para cables de 4 o de 6 milímetros, ¿vale? De momento lo dejamos en 2,5, y quien quiera, pues evidentemente puede hacer esa instalación, pero insisto, tened en cuenta la conectorización porque los conectores tienen unos rangos de validez que típicamente son para 4 y 6 milímetros. Bien, bueno. Como digo, a falta de otras comprobaciones, 4 milímetros por conectorización, pero 2,5 batería. Por caída de tensión, aquí tenemos otro punto particular a tener en cuenta. Recordad que la ITC BT20 habla de un 1,5% hasta el punto de conexión, dice, a la red pública. Bien, en ese caso, desde los paneles hasta dijéramos hasta el cuadro general de mando y protección, deberíamos dejar caer el 1,5%.
¿vale? Sí que es verdad que, claro, esto nos haría a lo mejor una caída muy estricta y, bueno, pues hay documentos, ¿no?, como el pliego de condiciones del IDAE, que nos dice que apliquemos el 1,5% entre el inversor y el cuadro general de mando y protección, entendiendo como que todo el generador es una máquina, ¿vale? Y empezamos a contar la caída de tensión desde el inversor hasta el cuadro general de mando y protección, reservando otro 1,5% para lo que hay en el lado de corriente continua, es decir, entre los paneles y el inversor, ¿vale? Este es un detalle importante. Tiene el aval del pliego de condiciones del IDAE, ¿vale? Digamos que no es un documento oficial, pero bueno, es un documento de un organismo del Ministerio, ¿no?, el Instituto para la Diversidad, la diversificación y el ahorro energético. Bueno, seguimos. Una vez considerados estos caídas de tensión, como digo, por un lado el pliego de condiciones del IDAE y por otro la ITCBT 40 en su punto 5, bueno, calculamos la caída de tensión. En este caso, sí, la ITCBT 40 nos dice que se calcula la caída de tensión a la intensidad nominal, que es la que nos da la potencia nominal, por lo tanto, la intensidad del punto de máxima potencia. Pequeños detalles, si consideráramos la de cortocircuito tampoco cambia mucho, pero he querido ser estricto. La intensidad nominal, pues es la del punto de máxima potencia. Bien, la tensión del punto de máxima potencia para un string son 296 voltios, el 1,5% lo obtenemos multiplicando por el tanto y dividiendo por el ciento, que se dice 4,44 voltios. Aplicamos la fórmula de caída de tensión, aplicamos la fórmula de caída de sección por caída de tensión para continua, movemos 2 por L por I sin el coseno de phi, que sería igual a 1 al ser continua, partido de la conductividad y por la caída de tensión en voltios. Esto, como vemos, nos da 2,57 milímetros cuadrados, por lo tanto tendríamos que ir a la sección inmediatamente superior normalizada, que es 4 milímetros cuadrados. Por lo tanto, instalaríamos el cable Prisum de 1 por 4 milímetros cuadrados para el lado de corriente continua. Aquí tenemos el cable Prisum. Bien. Seguimos. Para el cable que hay entre la conexión de conexión entre el inversor y el cuadro general de mando y protección, recordemos que ya estamos en el interior y que lo instalábamos bajo tubo, es el cable de alta seguridad Fumex Class 1000 voltios, con la clase de reacción al fuego C-CA S1B de 1 a 1, como sabéis, por aplicación del reglamento de productos de construcción. Bien. Bueno, pues en este caso tenemos una corriente, una tensión de salida en el inversor, tensión de 230 voltios nominal. La intensidad máxima de salida del inversor es la intensidad nominal, 21,6 amperios, ¿vale?, y una longitud de 15 metros en este caso. Bueno, el sistema de instalación en este caso es B2, es cable multipolar, bajo tubo y grapado a la pared. Esto es un sistema B2, con lo cual a la tabla de intensidades admisibles de la norma entramos por B2, llegamos hasta XLPE2, de nuevo cable termoestable monofásico, 2 conductores cargados, ahora ya sí estamos en alterna, bien, y entonces bajamos hasta la intensidad que supere los 27 amperios. Fijaos que tenemos aquí la intensidad en corriente alterna es 21,6 por 1,25, ¿vale? En este caso hemos puesto hemos añadido el 1,25 porque ya estamos en la parte de alterna, ¿vale? El inversor ya limita la intensidad de salida, no es necesario el 1,4. Aplicamos ese 1,25 en este caso de la ITCBT 40, ¿vale?, que en cualquier caso nos dice 1,25. 32 amperios, vemos que es la sección de 4 milímetros, porque bueno, 32 es el valor de intensidad admisible inmediatamente superior al mínimo necesario de 27 amperios. Bien. La caída de tensión. La intensidad nominal necesaria para el cálculo de caída de tensión es la máxima de salida del inversor, 21,6 amperios. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, esa es la intensidad nominal y la caída de tensión se calcula según la intensidad nominal, como nos dice la ITCBT 40. Bien, 1,5 por 230 partido de 100 son 3,45 voltios. Aplicamos este valor en la fórmula de caída de tensión en monofásica, ahora sí, con un coseno de phi igual a 1, porque ya estamos aguas abajo del inversor y por lo tanto estamos trabajando con corriente alterna. La conductividad he cogido 45,5, es la conductividad del cobre en el caso más desfavorable, que son 90 grados, ¿vale? Se puede calcular la temperatura del conductor y
poner una conductividad, a lo mejor un valor ligeramente más alto, ¿vale? No vamos a ganar mucho. En general, mirar muy al detalle las secciones cuando son pequeñas no es un negocio del todo rentable, ¿eh? Es verdad que a lo mejor pues siempre se puede economizar algo en el presupuesto final, pero recordad que aquí hay efecto Joule por medio. Y el efecto Joule es muy importante tenerlo en cuenta en las secciones pequeñas en líneas generales, no solo en sistemas fotovoltaicos. Si os fijáis, por término medio, las secciones pequeñas tienen una densidad de corriente muy superior a las secciones grandes. Si un cable de 240 puede estar en torno a 500, 600 amperios, un cable de 1,5 hemos visto antes que eran 20 amperios. Son 6 veces más densidad de corriente, lo que hace que el efecto Joule sea todavía más notable en secciones pequeñas. Es inteligente pensar en secciones más altas y se puede calcular, digamos, utilizando la fórmula del efecto Joule, se puede calcular. Yo os invito a que hagáis comprobaciones en general. Bueno, como vemos aquí nos sale 4,13, por lo tanto tenemos que ir a 6 milímetros cuadrados de sección por caída de tensión en el lado de corriente alterna. Y ahora el criterio de cortocircuito, también una cosa muy particular de este tipo de instalaciones, ¿vale? Cortocircuito, aguas abajo, si consideramos el cortocircuito en mínimo en bornes primero el inversor nos va a limitar el cortocircuito máximo, pero igualmente el mínimo que tengamos aquí, nosotros ya tenemos una intensidad máxima de salida del inversor, por lo tanto no vamos a tener problema aquí. Pero sí podemos tener problemas si tenemos un cortocircuito en bornes del inversor por lo que nos venga de red, ¿vale? Entonces, en este caso, sí que es el que se debería calcular para tener en cuenta esa sección por cortocircuito. Insisto, por lo que nos pudiera venir de red. Bien, en este caso aplicamos la fórmula de la guía BT anexo 3, que nos dice que la tensión en caso de cortocircuito baja en torno a un 20%, lógico, porque esa impedancia interna que pueda tener la fuente de alimentación, si antes no era significativa, ahora con una impedancia muy pequeña, lógico, es elevada y eso hace bajar su tensión en bornes. Dividido por la impedancia del bucle. Nosotros no tenemos todo el bucle y no me voy a entretener tampoco en imaginar un bucle porque no se va a tener. Entonces, es supuesto que el bucle es solo esta parte del circuito. Ya sé que tenemos aguas arriba otras líneas hasta el transformador que tenemos que considerar para calcular esa intensidad de cortocircuito, ¿vale? Simplemente he ejemplificado con este trozo de la línea para poder hacerlo de forma sencilla y pensar cuál sería la sección mínima, a falta de comprobar esas impedancias aguas arriba. Bien, tomamos la resistencia del bucle a 145 grados centígrados, según nos dice la guía BT22 para cortocircuito, porque las intensidades suben en el cortocircuito. Calculamos la resistividad a esa temperatura y con esa resistividad aplicamos la fórmula para obtener la resistencia que tenemos en ese bucle, ¿no? Rho por L, es decir, la conductividad, 0,02571 milímetros cuadrados por ohmio partido por metro, por 15 y por 2, ¿no? Porque tenemos ida y vuelta, y dividido de la sección de 6. Bien, y eso nos sale 0,12855 ohmios, ¿vale? No he considerado la reactancia porque va a ser insignificante en este caso, ¿no? Si no, habría que haber metido 0,08 ohmios por kilómetro, que es un valor estándar. Bien, aquí calculamos y nos dice que la intensidad de cortocircuito mínima sería 1431 amperios. Bueno, teniendo en cuenta que pondríamos una protección de curva C, ahí tenemos referenciado todo en la guía BT 22.11, protección de curva C, una intensidad de cortocircuito mínima que debe ser mayor a 10 veces la intensidad nominal, por ser una curva, ser una protección con curva C. Bien, pues 10 veces 32 son 320 amperios, que es inferior a 1431 amperios. Es decir, tendríamos garantizado el funcionamiento de la protección, ¿vale? Con esa sección. Esta es la comprobación. Si bien es verdad, esa intensidad de cortocircuito mínima sería inferior una vez que vayamos metiendo el resto de impedancias de línea que hay, digamos, aguas abajo del cuadro general de mando y protección hasta el transformador, el centro de transformación del cual se alimenta la vivienda. Pero bueno, ha sido una ejemplificación sencilla para decir que al menos esa sección de 6 cumpliría el criterio del cortocircuito. Podría ser necesario a lo mejor 10, pero en principio con este cálculo sencillo nos sale que 6 podría valer, ¿no? Bueno, esto hasta aquí lo que sería el ejemplo del cálculo del sistema fotovoltaico para autoconsumo de 5 kilovatios. Ahora vamos a pensar en un autoconsumo industrial de 50 kilovatios, ¿vale? Caso tipo, en este caso con 10 strings de 16 paneles, ¿vale? 16 paneles por strings,
Vamos a emplear, evidentemente, en el lado de continua el cable Prisun igualmente y en el lado de alterna el cable AFUMES Class 1000 voltios. Los mismos tipos de cables, simplemente en el de alterna, pues seguramente como la sección ya es un poquito grande, utilizaremos cables unipolares, conductores unipolares. Normalmente cuando se pasa de 35 milímetros se suele tender a utilizar unipolares por el manejo del cable, ¿vale? Porque ya cables de 5G 35 empiezan a dar dificultades. De 5G 50 ahí suele estar un poco el límite para trabajar en interiores, ¿eh? Recordad que, claro, hay que poner bobinas, hay que utilizar bobinas de gran volumen, respetar radios de curvatura grandes que son función del diámetro exterior del cable, entonces es importante tener en cuenta y no perder la perspectiva de que ahí en torno a 35 50 empieza el salto entre lo que es en general entre los unipolares y multipolares, ¿no? Bueno, vamos allá. Aquí tenemos la potencia nominal de salida, 350 vatios, tensión del punto de máxima potencia, intensidad del punto de máxima potencia, todos estos datos que tenemos aquí, longitud de las líneas de cada string, como hemos dicho, hasta el módulo más alejado del inversor, 62 metros, tensión máxima del sistema 1000 voltios en continuo. Bueno, ya tenemos los datos, podemos empezar. El tema de la colocación de los paneles, lo mismo que dije antes, lógicamente, y aquí tenemos los valores. En cada string tenemos 16 veces 38,6 voltios, 617,6 voltios en total. La intensidad de cada string para cálculo sería la de cortocircuito en condiciones STC, 9,41 amperios, una potencia total del sistema de 56.000 vatios, si bien la potencia nominal, que como sabéis es la del inversor, será 50.000 vatios. Bien. El cable fotovoltaico igualmente, el que hemos dicho antes, el estándar europeo EN 50618 y además en nuestro caso también estándar internacional IEC 62930, el cable Prisun. Bien. Detalles. Bueno, vamos a tener 10 strings, 10 cadenas y por lo tanto vamos a tener 10 pares de conductores, ¿no? Que lo propio es agruparlos así dentro de la canalización. Yo supongo que ya lo conocéis, pero bueno, el propio pliego de condiciones del IDAE ya lo recuerda y es agrupar los positivos por un lado y los negativos por otro, ¿vale? Para, bueno, tenemos razones del por qué y de por qué no, por qué es conveniente hacerlo y de por qué no es un inconveniente no hacerlo, ¿no? Esto que en corriente alterna sería una aberración, porque colocar conductores de la misma fase todos juntos, pues al final lo que va a pasar es que las inducciones van a perjudicarse y van a hacer que unos vayan más cargados que otros, de tal manera que hacen inviable la instalación. Pues en el caso de continua eso no hay problema porque al ser una corriente continua prácticamente constante, pues no va a haber inducciones como podéis imaginar, ya que sabéis que la inducción la provoca la variación de ese campo magnético. Bien, entonces, por un lado ya sabemos el por qué no es problema, pero ahora habría que ver por qué es conveniente. Y bueno, es conveniente porque en caso de que haya un defecto de aislamiento entre dos conductores, siempre la tensión será muy parecida en los de la misma polaridad. Y entonces el efecto del cortocircuito será menos importante, ¿no? El efecto de ese defecto de aislamiento. ¿Vale? Entonces, esta es la razón principal por la que se agrupan conductores de la misma polaridad, un poco al estilo de cómo está en el dibujo. Bien, bueno, el sistema de instalación una vez más es B1, estamos en canal protectora aislante instalada a la intemperie, sistema B1 en este caso, recordemos lo de la intemperie, lo que nos dice la ITC BT30, que nos asimila a las intemperies a locales mojados. Bueno, el tramo exterior es más desfavorable que el interior, lógicamente, aquí no hay que hacer muchas cuentas, es el mismo sistema de instalación, simplemente que fuera está sometido a mayor temperatura y a la radiación solar. Por lo tanto, 2 veces 0,9. Y además, coeficiente de corrección por agrupamiento. Están todos dentro de una envolvente, pero ahora ya no son 2 circuitos, sino 10. Como no tenemos valor para 10, utilizamos el de 12, 0,45 por defecto, es el que tenemos que utilizar, ¿no? No hay mucha diferencia y al final, insisto, andar diciendo y si interpolo entre 0,50 y 0,45 para 10 circuitos, yo creo que no lleva a ningún lado al final, ¿eh? Y la sección que va a salir en este caso sería la misma, pero no lleva a ningún lado. Entonces, utilizamos 0,45 como coeficiente de corrección por agrupamiento para los 10 circuitos de los 10 strings. Como sabéis, ya hay inversores que permiten llevar los strings, en este caso no hay una caja de conexiones para sacar un positivo y un negativo y llevarlo al inversor. Es muy típico inversores ya que tienen entradas para, por ejemplo, hasta 10 strings con todas las ventajas que eso supone, ¿no? Con sus protecciones medidas en el interior del inversor o con la posibilidad, que es muy importante, de monitorizar
cada uno de esos strings, ¿no? Por separado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es una buena opción, por supuesto. Bien. Bueno, aplicamos el coeficiente 1,4 por ser instalación fotovoltaica, lo que comentamos antes. Bien, aquí nos sale 9,41 por 1,4, intensidad de cortocircuito por 1,4 y dividido por los coeficientes de corrección. Esto nos mayora la intensidad hasta 36,14. He puesto aquí que es mayor que 38 amperios. Pues aquí esto no es así. A ver, es inferior a 38 amperios. Esto lo cambiaré, ¿vale? Es un valor inferior a 38 amperios, es decir, el valor que tengo que aplicar es un valor inmediatamente superior y sería el de 38 amperios, que es el que me resulta una sección de 4 milímetros cuadrados, ¿vale? Esta sería lo que tendríamos. Bueno, como es una sección ajustada, pues elegiríamos mejor el cable de 6 milímetros que soporta hasta 49 amperios, en este caso. 36,14 sabemos que es una intensidad ficticia, la que vale es 9,41, lo que pasa es que hemos tenido que mayorarla un 40% y lo hemos dividido por los coeficientes de corrección por agrupamiento para ir directamente a la tabla y obtener el valor. Otra posibilidad es coger los valores de tabla y aplicar los coeficientes al revés, lo que pasa es que hay que ir iterando, hay que ir yendo poco a poco, por eso lo he hecho de esta manera, ¿no? Tanto en este caso como en el anterior, ¿vale? Elegiremos el cable de 6 milímetros que soporta 49 amperios para poder intercalar la protección. Vale. En este caso, la intensidad del cable, la que puede soportar, son 13,2 amperios, perdón, 17,9 amperios, la máxima que puede soportar, que es multiplicar 49 amperios que es la intensidad que nos da la tabla de intensidades admisibles para el cable de 6 milímetros, lo multiplicamos por todos los coeficientes de corrección y nos sale 17,9 amperios, si bien la que circula es esta, 13,2 amperios, ¿vale? Entonces, entre ellos dos se puede intercalar ese fusible de valor máximo definido para el inversor de 15 amperios. Bien. Bueno, sobre la caída de tensión volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Igualmente, 1,5% para un lado y 1,5% para otro, que perfectamente se puede aplicar el 1,5% en el total. Siempre será una medida más restrictiva y, oye, siempre sería estricto con lo que dice el reglamento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues perfectamente se puede aplicar un 0,75 en un lado y un 0,75 en otro. Yo simplemente referencio a un documento que dice algo que, bueno, puede ser razonable, ¿no? Pero insisto, racanear con las secciones no es inteligente o no es 100% inteligente. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y invito a hacer cuentas con lo que son los efectos Joule y, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, las intensidades medias que circulan por el cable en todo momento. Bien. Bueno, para la caída de tensión en el lado de corriente continua, la intensidad nominal es la que nos da la potencia nominal, por lo tanto, la del punto de máxima potencia. Esta es la que tenemos que utilizar en la fórmula, ¿no? La tensión del punto de máxima potencia dijimos que era 617,6 voltios en cada uno de los strings, ¿vale? El 1,5% es 9,26 voltios y esto lo introducimos en la fórmula que ya hemos visto antes, ¿no? Por lo tanto, nos salen 2,67 milímetros cuadrados, que nos lleva a una sección de 4 milímetros por caída de tensión en el lado de corriente continua. Por lo tanto, como hemos dicho por intensidad que fuera 6, el lado de corriente continua debería llevar un cable Prism de 1 por 6 milímetros cuadrados. Esto en cuanto al lado de corriente continua. En el lado de corriente alterna nos vamos al cable que va instalado en canal protectora fijada a la pared, el cable de alta seguridad, AFUMES Class 1000 voltios, en este caso utilizamos unipolar. La tensión máxima de salida, la tensión de salida del inversor, perdón, son 400 voltios. Intensidad máxima de salida del inversor es la intensidad nominal, 73 amperios, si bien nos da una intensidad máxima de fallo, que son 86 amperios, ¿vale? Esto es importante también para calcular las secciones. La longitud de la línea entre el inversor y el cuadro general de mando y protección son 57 metros en este caso. Bien. Bueno, calculamos por intensidad admisible, 1,25 por 73 nos da 91,25 amperios, que no va a haber problema. Aplicamos el 1,25 por la ITC BT40 y nos da 91,25, pero ya nos han dicho antes que el inversor lo máximo que te va a dar en caso de fallo son 86 amperios, con lo cual vamos holgados. Insisto, en este caso el inversor nos va a limitar la intensidad, con lo cual más de 86 tampoco sería necesario teóricamente calcular, pero aplicamos por normativa el 1,25. Nos vamos al sistema B1 hasta XLPE3 en este caso, porque estamos con un cable termoestable, que es el AFUMES Class 1000 voltios, en trifásica, 3 conductores cargados, ya que el neutro, si no hay influencia de armónicos significativa, se considera inactivo,
así mismo como el conductor de protección. Bueno, bajamos por la columna y el primer valor que nos supera esos 91,25 amperios es 100 amperios, que es para la sección de 25 milímetros cuadrados. Bien, bueno, vamos con la caída de tensión. La intensidad nominal, que es con la que se tiene que calcular la caída de tensión, nos hace obtener la sección por caída de tensión. El 1,5% de 400 voltios son 6 voltios, lo aplicamos en la fórmula para trifásica, para obtención de la caída de tensión en trifásica. En este caso no tenemos en cuenta la reactancia porque estamos prácticamente en el límite. La sección, a partir de la sección de 35 en cobre y a partir de la sección de 70 en aluminio, sería conveniente ya hacer participar a la reactancia, que es un valor constante, ¿vale? Independientemente de la sección y de la naturaleza del conductor, independientemente también de si es monofásica o trifásica. Recordemos que estamos en la parte de alterna, por eso hablamos de reactancia. Si podemos imaginar que, claro, si es constante, cuando la sección es pequeña, la reactancia tiene poco peso porque la resistencia es muy alta. Pero a medida que subimos la sección de conductor, la resistencia se hace pequeña y, sin embargo, la reactancia es constante y empieza a ser significativa para el cálculo, ¿vale? Aquí prácticamente estamos en el límite y por eso no lo hemos tenido en cuenta. Las fórmulas de caída de tensión, teniendo en cuenta la reactancia, vienen en el catálogo de Prysmian de cables y accesorios para baja tensión. Bueno, de 26,4 obtenemos la primera tensión, la sección inmediata superior normalizada de 35 milímetros cuadrados por caída de tensión en el lado de corriente alterna. Y ahora lo mismo para el cortocircuito. Pensamos en ese cortocircuito que nos viene hacia el inversor. Insisto, el inversor tiene limitada la corriente máxima de fallo y el cable está perfectamente calculado para ello. Pero si tenemos el cortocircuito en bornas, tenemos que pensar en lo que nos viene de la red. Igualmente hemos vuelto a pensar en que se trata de un cable, se trata no vamos a tener en cuenta las líneas que hay aguas arriba, o mejor dicho, bueno, las líneas sí, las que hay aguas arriba de la caja general de mando y protección hasta el centro de transformación. Entonces hemos considerado solo este bucle para decir, bueno, la sección mínima por cortocircuito sería esta, que podría ser superior si tenemos los datos del resto de línea. Aplicamos otra vez la fórmula de la guía BT anexo 3, intensidad de cortocircuito 0,8, o sea, un 20% de la tensión nominal partido de la impedancia máxima. Ya he dicho que el cable ya está calculado para el cortocircuito máximo al ser la máxima corriente de fallo del inversor, 86 amperios, pero no para que se nos produzca un cortocircuito aquí debido a que, insisto, tenemos un generador por un lado que es el fotovoltaico, pero por otro lado nos viene la corriente del centro de transformación. Tomamos la resistencia del bucle a 145 grados centígrados, como hemos dicho, de la guía BT22, aplicamos valores, en este caso no hemos considerado reactancia, pero se podría meter perfectamente, tiene poca incidencia, pero se podría y se debería meter. Y entonces tenemos que la resistencia son 0,0837 ohmios, la intensidad de cortocircuito mínima será en este caso, pues ese 20% de reducción de la tensión, 0,8 por 400 dividido por esa resistencia del bucle, ¿no? Que eso nos da 3.823 amperios, muy superior a lo que serían los 1.000 amperios, que serían 10 veces la intensidad nominal de una protección de 100 amperios que pusiéramos en la línea, ¿no? Si ponemos una protección de 100 amperios, como en este caso sería curva C, multiplicamos por 10, nos salen 1.000 amperios y la intensidad de cortocircuito mínima, que serían 3.823 amperios, es muy superior, por lo tanto tenemos garantizada la actuación de la protección sin comprometer la seguridad de la línea. Como digo, esto viene, bueno, lo de la intensidad de cortocircuito mínima, el valor de 10 veces ISUN lo tenéis explicado en la guía BT22.11, que yo creo que ya lo conocéis bastante bien por cualquier otro cálculo de cortocircuito. Por lo tanto, la sección solución sería 35 milímetros cuadrados. A lo mejor podría tener que ser 50 si no nos da suficiente el cortocircuito mínimo. Pero bueno, en cualquier caso, el concepto lo conocemos. Sería conocer lo que hay aguas arriba de la caja general del cuadro general de mando y protección hasta el centro de transformación, saber todas las líneas, saber su longitud, el tipo de cable y la sección. Y con eso se hace el bucle completo para calcular correctamente la intensidad de cortocircuito mínimo y garantizar que esta de 35, que será esta o a lo mejor una superior, pero bueno, perfectamente puede ser esta, es la que nos va a valer. El tema de los cortocircuitos es que son así de exigentes y necesitan muchos cálculos, ¿no? Necesitan muchos datos para hacer el cálculo con fiabilidad. Y por mi parte, esto sería todo en lo que es mi exposición. Deciros que tenemos las dos apps
yo creo que ya conocéis la cable app, que es para cálculos de sección por los 3 criterios, intensidad visible, cortocircuito y caída de tensión, ¿vale? Y tanto para, según el reglamento electrotécnico de baja tensión como según el reglamento de líneas de alta tensión, lo tenéis en la cable app, que es una app gratuita. Y tenéis también la del Prysmian Club, donde, entre otras cosas, pues bueno, hay 2 artículos en los que tengo explicado con más detalle la ponencia de hoy, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos otros artículos y muchas novedades que yo creo que son interesantes, aunque yo creo que ya lo conocéis. Pero bueno, es un poco, pues bueno, que sepáis que existen las apps y que las podéis descargar en vuestros móviles, sean Android o sean iOS.